El día de hoy nos está acompañando la doctora María Camila Ortiz para continuar con el ciclo de cirugía refractiva. Gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Gracias pues como por el espacio que sacan en la mañana de hoy. Esta es una charla que hace de continuación con lo que habíamos visto con respecto a la PRK y el LASIK. Y vamos a hablar de otras técnicas descritas en cirugía refractiva, así no sean tan populares o tan frecuentes en nuestro medio. Las debemos conocer y vamos a ver que hay algunas que son alternativas y que en otras partes del mundo sí las realizan con mayor frecuencia. Listo, entonces acá les traigo un resumen de las técnicas que vamos a tratar. Vamos a hablar un poquito del LASEK, el EpiLASIK, el uso de femtosegundo para cirugía refractiva, el CAMRA y dispositivos para presbicia, y la cirugía o técnica SMILE realizada con femtosegundo. Entonces vamos a ver que en realidad todas estas son técnicas que se realizan sobre la córnea, que lo que cambia es más o menos la profundidad en la que vamos a trabajar con el láser a nivel corneal. Acá les traigo un cuadro esquemático de cómo es la PRK para recordarles, en la cual simplemente tenemos un retiro del epitelio y una ablación sobre la capa de Bowman y el estroma anterior. El LASIK, por el contrario, entonces vamos a trabajar en el estroma más profundo, vamos a levantar el flap para poder trabajar en él. Y el SMILE está descrito como un lentículo que se extrae por una incisión pequeña, de ahí vienen sus siglas, en la cual simplemente se utiliza otro tipo de láser, se deja el epitelio del paciente y se realiza el trabajo sobre el estroma del paciente. Entonces vamos a ver que lo que cambia es la capa de la córnea en la cual vamos a trabajar y esto conlleva varias cosas. La descripción de las técnicas que les traigo a continuación vienen basados en intentar mejorar los síntomas postoperatorios del paciente, en mejorar las posibles complicaciones como haze corneal o como ectasias corneales y en estabilizar de manera más segura la biomecánica corneal. Entonces vamos a iniciar hablando un poquito del LASIK. Entonces el LASIK está descrito como un láser, como una queratectomía subepitelial con láser asistida. Y vamos a ver que lo que se hace en el LASIK simplemente es intentar mezclar los beneficios que tenemos en una PRK con un LASIK. Entonces la primera vez que se describió se decía que en los pacientes con PRK su dolor era tanto y su postoperatorio era tan tórpido por el retiro del epitelio. Entonces se intentó dejar como un lente de contacto natural o autógeno que era el epitelio del paciente nuevamente. Era simplemente retirar el epitelio, realizar la terapia láser y luego reposicionar el epitelio del paciente. Esto con el fin de mezclar un poquito el LASIK y la PRK y que el paciente tuviera un mejor resultado postoperatorio. Entonces la primera vez que se describió, con alcohol diluido se separaba el epitelio, pero en la diferencia con la PRK era que no se retiraba y se botaba el epitelio o se perdía el epitelio, sino que por el contrario se reposicionaba, se separaba el epitelio, se reposicionaba y el paciente tenía un lente de contacto, digamos así, propio o terapéutico. Entonces, la primera vez que fue descrita fue en 1999 por Massimo Camelin. Ese es el primer artículo descrito en Ocular Surgery News. Lo que se intentó describir la primera vez fue un flap epitelial y la ablación del láser se realizaba en la Bowman y en el estroma anterior y luego el epitelio se reposiciona como un lente de contacto terapéutico. Se empezaron a usar varias diluciones de alcohol, al 18 y al 20%, todas basadas en la teoría de que el alcohol separa fácilmente el epitelio, pero permanecen las células epiteliales viables por cierto periodo de tiempo. Vamos a ver que más adelante esto se revocó, porque cuando usamos alcohol a altas concentraciones, las células epiteliales empiezan a denaturalizar y entran en un proceso apoptósico. Entonces, finalmente, el epitelio en algún momento se va a perder y va a quedar con una PRK al paciente. Como técnica descrita, entonces, vamos a ver que hay pasos del LASIK y pasos de la PRK. Se realiza un marcado para poder reposicionar el epitelio. Se usa etanol de 20 al 20% por 20 a 60 segundos. Luego se retira el etanol con una pinza de relojero, se retira el epitelio dejando una bisagra, esto es lo similar a la LASIK. Luego se seca el lecho estomal, se produce pues la terapia láser y la ablación viada. Luego se hidrata nuevamente el flap, se reposiciona, se seca y se pone un lente de contacto encima. Entonces, en teoría la técnica era como mezclar un poquito PRK y LASIK y ese es un esquema de cómo se realizaría.
se marca, es difícil, cuando está escrita la técnica por Máximo describe que es difícil porque el flap epitelial es muy delgado, entonces se arruga fácilmente, entonces se utilizan pinzas de relojero y se reposiciona, inclusive está escrito que se reposicione y se ponga un apósito sobre él para luego rehidratarlo y reposicionarlo sin que se pierdan células epiteliales. Acá les traigo más o menos un esquema de cómo fue escrita la técnica de la SEC. Entonces, primero se hace una marcación del epitelio. Se hace un espacio por el que se va a filtrar el alcohol para poder separar el epitelio. Se introduce alcohol al 20% por 20 a 60 segundos. Luego se lava. Y con esto es como una espátula, ahorita se las voy a mostrar, inclusive estaba como patentada con un instrumento, se empieza a retirar sin lesionar el epitelio corneal. Miren que es un esquema, porque en realidad le está escrito, acá utiliza inclusive como si fuera un microquerátomo y ahí mezcla un poquito la técnica. Simplemente reposiciona. Aplica el láser y luego vuelve a poner el epitelio del paciente. El único fin de esta técnica de la SEC era mejorar los síntomas del paciente posquirúrgicos en pacientes que tuvieran córneas que fueran susceptibles a ser tratadas con una PRK. Entonces se describe esas espatulitas que se llaman las espátulas de Vinci-Guerra para retirar el epitelio corneal y empezaron a evaluar cómo eran las complicaciones y qué sucedía y si era efectiva en el tratamiento posquirúrgico o no. Entonces las complicaciones intraoperatorias en realidad eran las mismas de las otras cirugías que teníamos refractivas, era el error en la selección del paciente y el error en la manipulación del equipo y datos. Las complicaciones más frecuentes en la serie de casos que describió Máximo era que se convirtiera en una PRK finalmente, que en la manipulación inicial del flap epitelial se retirara y se cayera o se rompiera y quedara el paciente con una PRK. Entonces, en realidad, lo que ellos querían ver era cómo era el dolor postoperatorio. Y encontraron que en las primeras 12 o 24 horas postquirúrgicas, el dolor era mucho menor que la PRK. Inclusive le ponían a los pacientes la escala análoga del dolor y ellos referían un dolor aproximado de 2 o 3 en las primeras 12 o 24 horas. Pero viene la siguiente complicación. Luego de que pasan las 12 o 24 horas, empieza una sensación de cuerpo extraño referida por los pacientes, lagrimeo en los primeros 4 días y inicia el dolor. Entonces, en realidad, lo que sucede es que las células epiteliales tienen un periodo de vitalidad, perdón, en las que sí proporcionan un poco de alivio en el paciente en el postquirúrgico, pero después de que el epitelio se naturaliza, entra en apoptosis, el paciente vuelve y queda con su lesión epitelial y vuelve a aparecer los síntomas. Entonces, finalmente era como retrasar el dolor del paciente. En las primeras 12 o 24 horas el paciente se sentía mejor, pero en posterior volvía a sentir el mismo dolor y la misma incomodidad postquirúrgica que en un paciente que había sido sometido a una PRK. Con respecto a la visión, se encontró que era similar a la PRK, pero en los primeros 2 días la visión era mejor, porque el flap epitelial permitía una mejor recuperación visual en los primeros 12 días. Entonces, finalmente ellos describen que es un mejor posquirúrgico en los primeros 2 días, pero posterior a los 2 días se presenta muy similar a una PRK. ¿Qué otras complicaciones postoperatorias encontraron? Astigmatismos irregulares y el Hayes, que se comportó similar a la PRK, aunque en algunos reportes que habían ablaciones por encima de 4 dioptrías miópicas, había menos Hayes versus la PRK. Eso es lo único que está, digamos, un poquito a favor del LASEC. En los reportes que han sido de pocos casos, está a favor un poquito no desarrollar Hayes en los pacientes que tienen ablaciones miópicas altas versus la PRK. Entonces, como les dije, este es un artículo que lo que intentan entonces en Cochrane, llegan y hacen una revisión sistemática y dicen, bueno, vamos a comparar las técnicas de cirugía refractiva y a ver si el LASEC es súper efectivo en la corrección de miopía versus las otras técnicas que tenemos en cirugía refractiva.
y a ver si los pacientes sí presentan un mejor desarrollo posquirúrgico. Entonces cogieron 11 ensayos clínicos de cirugía refractiva para un total de 428 pacientes, de los cuales 10 eran aleatorizados, 10 de 11 ensayos clínicos eran aleatorizados, y se comparó la agudeza visual sin corrección a los 12 meses, comparando la PRK versus el LASEK, y se encontró que en realidad era igual a los 12 meses. Entonces, con una baja evidencia estadística y con un bajo peso estadístico. Entonces, ahí, por ese criterio, no tenemos pues ninguna diferencia entre la PRK y el LASEK. Tenemos a 12 meses, en 2 ensayos, favorecía la PRK en que fuera más exacta en el target refractivo del paciente. En pacientes que tenían más o menos 0,50 dioptrías del target de refracción, se alcanzaba más fácil en una PRK con respecto a un LASEK. Entonces, esto a favor de la PRK versus el LASEK. Y con respecto a la complicación del haze corneal, fue similar en ambos grupos, solamente un ensayo clínico demostró que había menos haze en el LASEK versus el PRK. Entonces, miren que en realidad no tenemos ninguna ventaja que se haya demostrado epidemiológicamente para preferir uno o el otro. Ahora les voy a hablar un poquito del LASIK, entonces, del EpiLASIK. Entonces, como les dije, inicialmente Máximo quiso separar el epitelio, solamente haciendo una pequeña separación con alcohol al 20%, pero lo que sucedía es que las células epiteliales entraban en apoptosis y se morían. Entonces empezaron a describir otra serie de técnicas en las que se pudiera separar el epitelio sin usar el alcohol, para que fuera más viable el epitelio en el posquirúrgico del paciente. Y aparece el EpiLASIK. Entonces aparece el EpiLASIK como una mezcla de un LASIK, pero más superficial. Entonces vienen los microquerátomos, que se llaman epiquerátomos en realidad, y son descritos inicialmente en Grecia, en la Universidad de Atenas, y lo que buscan es hacer una separación mecánica, igual que se hace con un microquerátomo tradicional en un LASIK, pero solamente a nivel de la capa epitelial. Entonces viene la primera técnica de EpiLASIK en la Universidad de Creta. Fue diseñado como un bloque de polimetilmetacrilato, en el que simplemente este oscilaba y se conservaba la membrana basal de las células epiteliales intacta. Acá es el corte histológico que les muestro, y se separaba ese fragmento del epitelio. Entonces acá, digamos que se quitaban las complicaciones postquirúrgicas del LASEK, porque entonces el epitelio iba a ser más viable en el paciente, y yo en realidad sí tenía un lente de contacto propio que iba a ser el apoyo para que el paciente no presentara las molestias. Entonces aparecen los microquerátomos, epiquerátomos, y los cambios que pueden funcionar tanto de microquerátomo como de epiquerátomos. Aparece el Moria, que se llama Mori Epica, que simplemente es el mismo Moria, solamente que está modificado. Aparece el Amadeus modificado, el EpiVision de Gauber Cooper Vision y el Centurion. Y en realidad esos son los parámetros para hacer un EpiLASIK: un tamaño del flap de 9 milímetros, una velocidad de oscilación de 1 milímetro por segundo y una oscilación de 10 revoluciones por minuto. Eso es lo que se realiza. En realidad es una separación mecánica y no un corte. Tenemos una parte que es aplanadora de la córnea, como se las muestro en el esquema, y tenemos otro que es un separador que sirve como bisagra para separar fácilmente el epitelio, que sabemos que es fácil de retirar. En realidad no hay ningún corte quirúrgico, sino que es más una separación mecánica en la cual, por el apoyo que tenemos en el aplanador y en el separador, se empieza a arrugar el epitelio y separa la membrana de Bowman. El láser se aplica sobre la capa de Bowman y sobre el estroma anterior del paciente. Entonces vamos a ver que los cortes en realidad eran muy acertados. En la microscopía especular vemos el corte en el que se permanece la membrana basal y la capa de Bowman intacta en estos pacientes. En la microscopía con luz confocal también se evidencia. Y entonces empezó a ver cómo era la vitalidad celular en estos pacientes con EpiLASIK. Entonces empezaron a comparar en los pacientes que habían sido sometidos a la SEC cuánto duraban vivas las células de acuerdo a la concentración y a los segundos que se dejaban. Entonces yo tenía un alcohol al 20% y solamente pasaba 0 segundos, pues lo retiraba inmediatamente, menos del 1% de las células epiteliales se morían. Pero si lo dejaba 30 segundos, el 21% de las células se mueren. Ya si lo dejaba más de 45 o 60 segundos, inclusive tenía tasas de mortalidad de células epiteliales hasta el 97%. Entonces, en el EpiLASIK comprobaron que el 95% de las células tenían vitalidad luego del corte o luego de la separación mecánica. ¿Qué indicaciones entonces teníamos? Teníamos las mismas que realizaron EpiLASIK, y teníamos entonces unos puntos de corte descritos como unas miopías máximas hasta de menos 8 dioptrías, hipermetropías hasta de más 3, teniendo en cuenta que igual que en un LASIK va a tener mayor riesgo de progresión o de que regrese la hipermetropía, y astigmatismos hasta de menos 5.
se realizan en realidad los mismos pasos de selección del paciente que en un paciente que va a ser sometido a la SIC o a PRK, se hace la refracción, la biomicroscopía, se toma la paquimetría, la pupila, la medición de pupila escotópica y el fondo de ojo, que todo esté absolutamente bien. Con respecto a la técnica quirúrgica, entonces tenemos los siguientes pasos: anestesia, asepsia, la colocación del bléfaro. Por cada ojo es una nueva cuchilla o una nueva separación mecánica del epiquerátomo. Se posiciona el microquerátomo o epiquerátomo, se realiza la succión. Esta succión no es tan grande porque lo que yo necesito ablacionar, lo que lo necesito separar es mucho más superficial en la córnea, entonces no se realiza tanta presión intraocular como en un LASIK. Hay uso de solución balanceada estéril, se separa el epitelio, se libera la succión, se remueve el epitelio y se deja la bisagra, se aplica la terapia láser y luego se reposiciona. Entonces vamos a ver acá un video que les traje también para que conocieran cómo funciona el EpiLASIK. Este EpiLASIK es realizado con un Moria, similar al que tenemos. Simplemente tiene la modificación de que se hace más anterior el corte. Entonces vamos a ver cómo posicionan y hacen la succión inicial con el microquerátomo o epiquerátomo. Se realiza la separación del epitelio en ese momento. Las complicaciones intraquirúrgicas más referidas era que el epitelio se quedara ahí por ser tan delgado, que se arrugara y se trabara en la oscilación del microquerátomo. Sin embargo, las descripciones de los microquerátomos hacían ver que esto no ocurría con los microquerátomos más modernos. Y luego se realiza pues la separación del epitelio, la bisagra, y ahí se realiza la terapia láser. Con respecto al manejo del proceso de cicatrización, entonces vamos a ver que en el EpiLASIK el epitelio está sano, entonces se minimiza la cadena de mediadores de crecimiento y citoquinas en teoría. Entonces esto también está a favor de que el proceso de cicatrización va a ser mucho más rápido y más fácil en el EpiLASIK comparado con un LASIK. A mayor corrección entonces de óptica se encontró que había pues obviamente mayor reacción inflamatoria posquirúrgica y mayor proceso de cicatrización. Se describe también el uso de mitomicina C, al igual que en las ablaciones grandes, con correcciones mayores a 100 micras. Y con respecto a la experiencia clínica, entonces, como les dije, en nuestro país no es que se realice pues mucho EpiLASIK, ni la SEC, ni las otras técnicas quirúrgicas que vamos a ver, pero en otros países sí están descritas amplias cohortes de pacientes. Entonces vamos a ver que uno de los epiquerátomos que les presenté era el de Cooper Vision, y acá ellos presentan su experiencia en 600 pacientes, usando el epiquerátomo de ellos, con unas dioptrías preoperatorias que oscilaban entre -1,50 a -8. Durante la succión del microquerátomo, los pacientes, la mayoría refirieron la visión borrosa, pero no tuvieron ausencia pues como de visión. Simplemente hubo una complicación en una sola de un flap libre epitelial, que me parece que en 600 pacientes es muy poco, entonces habría que conocer como cuáles son las estrategias epidemiológicas que usaron en el estudio, porque obviamente tiene un sesgo pues comercial importante. Solamente uno se convirtió en un PRK y el 25% de los pacientes refirieron que no tenían dolor posoperatorio. Entonces acá aparece como, digamos, la esperanza de que estos pacientes tienen un buen pronóstico porque la biomecánica corneal es tratada similar a la de la PRK. Entonces no tenemos tanto compromiso en estroma medio y en estroma profundo. Tengo mejor predictabilidad en la biomecánica corneal y tengo mejor manejo del dolor porque el epitelio está intacto y está sano en el paciente. Entonces, ellos describen que en el 25% de los pacientes no hubo dolor y que en el resto de los pacientes el dolor máximo reportado en la escala análoga de dolor fue de 3,5, o sea que fue en realidad bajo. Aparecen después otras técnicas para separar el epitelio, entonces aparecen técnicas descritas en otras partes del mundo. McDonald en Estados Unidos describe un gel pues o una pinza, que es la que les traigo acá, que simplemente inyecta a nivel de la membrana basal del epitelio eh, gel de metilcelulosa o dentil para que se separe simplemente como por disección.
Es una cánula especial y es esta cánula que les presento acá. Acá tiene los puntos de salida al lado y lado y tiene la inyección de gel de metilcelulosa. En realidad los hallazgos entre cómo retirar un epitelio y el otro han sido muy similares en las técnicas. Después de que hablamos del Epilasic, la remoción mecánica del epitelio no se ha comportado pues como diferente en alguna de ellas. En teoría, el beneficio de tener un Epilasic es que perdura la biomecánica corneal como en una PRK y que el paciente puede tener menos compromiso a nivel doloroso pues o a nivel del posquirúrgico. Vamos a ver entonces ahora cuándo usar láser de femtosegundo o cómo está descritas las técnicas del uso de láser de femtosegundo en las cirugías refractivas. Entonces vamos a ver la principal diferencia entre un láser de femtosegundo y el láser que normalmente usamos en las ablaciones refractivas. Entonces vamos a ver que el láser de femtosegundo es un tipo de láser con una longitud de onda de 1053 nanómetros. Es un instrumento de onda infrarroja que es muy preciso y trabaja con millonésimas de segundo. No produce corte ni ablación de los tejidos, sino que separa los tejidos colocando mínimas dosis de energía que producen una pequeña implosión y una disrupción entre las células y una pequeña separación. Entonces el fundamento es la formación de burbujas y ellas se van uniendo, se van uniendo entre ellas para formar el corte o la separación. Utiliza un proceso entonces descrito como una fotodisrupción para hacer un lentículo o una fotoablación. Está descrito el uso de femtosegundo tanto para realizar un flap y hacer un procedimiento tipo LASIK o para generar lentículos intracorneales como el que vamos a ver más adelante, que es el SMILE, que está descrito. Vamos a ver que inicialmente fue usado en otras técnicas similares al SMILE, pero con incisiones de retiro de lentículo mucho más amplias. En realidad lo que sucede es una fotodisrupción por vaporización, se vaporiza un pequeño fragmento y se van uniendo las burbujas y se genera cavitación y se separan las células y el tejido. La primera técnica descrita entonces fue el flex, en la que se realizaba como una especie de LASIK con SMILE. ¿Cómo es esto? Se realizaba un flap de 7.5 milímetros de diámetro y debajo del flap se realizaba una extracción de un lentículo que se moldeaba con el femtosegundo. El lentículo se retiraba y se volvía y se reposicionaba el flap epitelial. Entonces vamos a ver que en realidad teníamos una incisión supremamente amplia porque teníamos un flap de 7.5 milímetros realizado con femtosegundo y teníamos la extracción de un lentículo. Fue descrita para técnicas entre 0,5 a 10 dioptrías de defecto esférico miópico y hasta 5 dioptrías de astigmatismo. Luego viene el retiro del lentículo, que dicen, no, pero no podemos alterar tanto la biomecánica corneal porque finalmente lo que queremos es estabilidad a largo plazo. Entonces no podemos tener unos flaps de 7.5 milímetros, no podemos tener un flex, sino que genera el SMILE, que les voy a hablar más adelante. En la ciudad tenemos, les traje como varios femtosegundos, pero les traje los que más encontramos pues como comúnmente en el medio. El Intralace tiene 15 años en el mercado, utiliza un anillo de succión baja y genera, no necesita bléfaro, aplana la córnea, genera 15.000 pulsos por segundo. Está escrito con varios software que pueden ser usados tanto para incisiones corneales simples como para realización de incisiones en cirugía de faco y para realizar los dentículos. Hay spots, flap para hacer arcuatas pues, o incisiones en la córnea y para hacer queratoplastias, para hacer tanto el corte del donante como el corte del receptor. Tenemos el Lensex, que fue el primero diseñado para cirugía de catarata. Tiene un lente de contacto curvo, también tiene un OCT incorporado y en realidad sirve pues para varios tipos de software, pero el más frecuente es generar arcuatas pareadas. No solamente uno, sino que se pueden generar dobles incisiones arcuatas en la córnea. El WaveLight, entonces es una interfase por aplanamiento, puede generar flaps hasta de 10 milímetros y en 6 segundos, entonces es supremamente rápido. La posición y el tamaño de la bisagra se pueden ajustar, puede generar túneles para segmentos intrastromales, puede generar botones lamelares y penetrantes en queratoplastias, entonces tiene un software mucho más amplio. El WaveLight es el que está en la clínica Clofan, si no estoy mal. Y luego viene entonces la técnica descrita de SMILE. Cuando empecé a estudiar sobre la técnica de SMILE, empecé a indagar si alguien en Medellín realizaba técnica de SMILE y en realidad no encontré que en Medellín se realizara SMILE. Simplemente encontré que en Cali y en Bogotá hay casos descritos de uso de SMILE. Buenos días. Hola, profe. Entonces, con respecto a la historia del SMILE, en 1996 se creaba un lentículo que luego era extraído de una forma manual
que después de levantar un colgajo tipo la SIC, que era el flex que les mostré, pero esto generaba alteraciones en la biomecánica corneal. Luego en el 2000 aparece otra descripción que es el flex avanzado, que simplemente disminuye la incisión por la cual se retira el lentículo. Entonces, como ventajas, aparece que es una técnica en realidad intraestromal en el SMILE, usa femtosegundo, que produce que haga lentículos muy precisos. El lentículo es tridimensional, entonces se retira, se hace una incisión tanto vertical como horizontal para poder después con una pinza mecánica retirar todo el lentículo. Se mantiene el estroma anterior y la Bowman. Eso hace, la capa de Bowman está descrita biomecánicamente en la córnea como estabilizadora. Inclusive hay técnicas descritas en queratocono que se posiciona en la capa de Bowman para que los pacientes tengan una mejor recuperación biomecánica de la córnea y no avance el queratocono. Son artículos pues como aislados, pero la capa de Bowman está descrita como estabilizadora de la biomecánica corneal. Entonces, si en teoría estamos dejando una cirugía refractiva el estroma anterior y la Bowman, tengo mejor estabilidad biomecánica. Se reduce el ojo seco postoperatorio porque en realidad no estoy haciendo un corte de todas las terminaciones nerviosas, estoy induciendo menos aberrometrías en la córnea, y la FDA entonces ha aprobado el SMILE en Estados Unidos para tratamiento de dioptrías de -1 a 8 dioptrías y para astigmatismos iguales o inferiores a -0,50 dioptrías. Entonces vamos a ver que básicamente es una técnica miópica. Esos son los parámetros a poner en el femto. Con respecto al parámetro del láser, la energía, la distancia entre disparo y disparo, porque acuérdense que les dije que era por cavitación. Entonces, en realidad, entre disparo y disparo debe haber una separación de 2 a 3 micras. El tamaño del disparo también debe ser de 2 a 3 micras. El diámetro de la cubierta, entonces vamos a ver qué está descrito. Yo voy a tener una cubierta anterior y una cubierta posterior. Cuando estoy diseñando el lentículo del SMILE, primero el femto me realiza la cubierta posterior y luego viene la cubierta anterior. Y también el femto me realiza las incisiones por las cuales voy a retirar el lentículo. Entonces vamos a ver que viene desde posterior hacia anterior y luego hacia las incisiones. El espesor mínimo del borde del lentículo tiene que ser 15 micras para poderlo retirar, y el espesor mínimo del lecho residual por debajo del lentículo de 250 micras. Aunque en realidad pues el punto de corte acá es un poquito más laxo, las literaturas describen que el lecho estromal debería ser más o menos 300 micras. Entonces miren la diferencia entre un RELEX o un FLEX y un LASIK. El punto de corte y el flap que se realizaba era mucho más amplio, y cuando estamos hablando de la incisión nueva, de retirar un lentículo por el SMILE, estamos hablando de incisiones muy pequeñas. Entonces vamos a ver que el espesor mínimo en Estados Unidos es de 15 micras, pero en el resto del mundo se dice que el espesor mínimo del lentículo para poder ser retirado puede ser hasta de 10 micras, de 10 milímetros, perdón, o sea que es mucho más pequeño. No necesita eye tracking porque la fijación es coaxial. El femtosegundo hace optimización de parámetros entre 140 a 170 nanojoules. Entonces tengo una unidad esporárea y no sobre toda la córnea, y la distancia entre los impactos hace que se genere el lentículo. Miren la incisión cómo se realiza. Entonces la incisión es lentículo posterior. En la imagen superior, que está nomenclada como A, el número 1 corresponde a la parte posterior del lentículo. Luego se hace la parte anterior y finalmente se hace el borde, que es el número 2 descrito en la imagen, que en Estados Unidos tiene que ser de 15, en el resto del mundo de 10, y se hace la formación de incisiones por la cual se va a ser retirado el lentículo. Esas incisiones, hay algo muy importante, y es que refractivamente son neutras. Son cortes paralelos en la superficie corneal que no producen alteraciones refractivas en el paciente. Luego se separa la parte anterior del lentículo con una espátula Roma de SMILE, luego la parte posterior y luego se retira el lentículo. Como regla general, para corregir una dioptría con una zona óptica de 6 milímetros se requiere un grosor de un lentículo de 13 micras. Es menos sensible al descentrado por el diámetro del lentículo porque el lentículo es mucho más amplio, por eso no se utiliza el eye tracking. Eso hace que sea más flexible en cuanto a la movilización del ojo en el espacio intraquirúrgico. Y el espesor de la cubierta sobre el lentículo, o sea, lo que queda por encima de Bowman y de epitelio, parece que no influye en la agudeza visual o en los resultados refractivos luego de una intervención tipo SMILE. Entonces, hay varios países en el mundo en el que se utiliza mucho la técnica de SMILE para formar lentículos en pacientes con miopías altas. Miren que en realidad es una técnica más miópica que cualquier cosa. Este es un artículo en el 2015 en el cual se realizó un estudio clínico retrospectivo comparativo no aleatorizado, en el cual encontraron en el SMILE miópico
con 4 grosores diferentes de lentículo y de cubierta. Acuérdense que la cubierta vamos a tener la parte anterior del lentículo, entonces vamos a ver que ellos compararon tener diferentes grosores de 130, 140, 150 y 160 micras y encontraron que no había una diferencia estadísticamente significativa con respecto a la agudeza visual ni de lejos ni de cerca, y que el índice de dispersión del objeto en los 4 espesores era exactamente igual. No había más aberraciones en una formación de un lentículo de diferente grosor con respecto a los otros. Sin embargo, esta técnica no ha sido como muy estudiada o muy tratada en nuestro medio. En otros países sí. Y con respecto a los cambios postquirúrgicos, miren una cosa muy importante y es que tengo menos riesgo de ojo seco posoperatorio y hacer una disrupción de la inervación de la córnea. Con respecto al HAZE, en la zona de la herida, depende de la manipulación y el defecto a corregir. En el HAZE solamente está descrito entonces en la zona en la que yo estoy retirando el lentículo, en las incisiones neutras para retirarlo. Depende básicamente de la mano del cirujano acá, o sea, de la manipulación estromal que se realiza para retirar el lentículo. Hay menor lesión nerviosa por la distribución del plexo nervioso. Entonces miren que acá tengo una imagen de un plexo nervioso normal y vamos a ver que las terminaciones periféricas no son tocadas por el SMILE, porque en realidad el lentículo solamente toca las terminaciones más apicales y las terminaciones periféricas quedan intactas. Solamente se cortarían las terminaciones periféricas en la zona en la que yo estoy retirando el lentículo. Entonces está descrito que estos pacientes tienen menor ojo seco posoperatorio. ¿Listo? Esta es una imagen real, pareciera esquemática, pero esto es lo que realiza el femtosegundo para realizar el flap. Ustedes van a ver que lo primero que se pone o que se irrumpe, que se rompe en la córnea es la parte posterior del lentículo y luego la parte anterior. Tiene una formación centrípeta la del lentículo, miren ahí se está formando la parte posterior del lentículo y luego de adentro hacia afuera se empieza a formar la parte anterior del lentículo. Se hacen las incisiones y acá con una espátula Roma se separa la bisagra anterior del lentículo. Miren. Acá es la manipulación la que hace que aparezca haze en esa zona incisional o no. Entonces en realidad uno manipula mucho la córnea, pero técnicamente tiene mayor estabilidad en la biomecánica. Se empieza a dibujar todo el lentículo a retirar. Y luego con esta ayuda de esta pinza se retira todo el lentículo. Hay varias complicaciones intraquirúrgicas descritas y es que uno ampute el lentículo cuando lo está sacando. Ahí simplemente se limpia el bolsillo que queda después de retirar el lentículo. Esas complicaciones en las series de casos simplemente es partir y fraccionar el lentículo y retirar todo el resto, porque si no lo hago, tengo riesgo de que haya aberraciones importantes en la córnea e inducción de astigmatismos. Entonces se tiene que retirar en teoría la totalidad del lentículo. Solamente en las series de casos revisadas, una tuvo que haber sido convertida a un LASIK por retirar la totalidad del lentículo por una adhesión y una falla en el femtosegundo. Como les dije, la complicación entonces es con respecto a los problemas de energía, por eso los parámetros anteriormente mostrados son los que se tienen que poner en el equipo. Hay una cosa descrita que es la formación de burbujas negras sobre blancas cuando usamos femtosegundo, y es que esto me indica que no hay una adecuada energía, entonces no hay una adecuada separación de los tejidos.
Se debe lavar siempre bien esa interfase o ese bolsillo que queda. Y con respecto al descentramiento, en realidad es menos sensible al descentramiento de la técnica Smile, pero luego de que hay un descentramiento se pudiera realizar un excimer láser guiado por topografía. Las técnicas descritas con SMILE pueden tener complicaciones con pérdida de la succión durante el procedimiento. Entonces, si se pierde la succión durante el procedimiento, hay una alteración en la formación del lentículo del SMILE. Entonces, hay varios pasos que seguir. Si se ha realizado menos del 10% de la cara posterior del lentículo, se puede iniciar de cero. Se puede separar al paciente, quitar la succión, volver a poner la succión y luego realizar el procedimiento. Si está entre el 10 y el 100% de la formación del lentículo y para el equipo o se pierde la succión, es mejor cambiar de técnica y transformarse entonces a un LASIK, en el cual simplemente se pone el microquerátomo, se separa el flap, se realiza la ablación y vuelve y se pone el flap. Si lo que sucede es que en el corte del lentículo se hace la pausa o se separa el femtosegundo, lo que se hace es repetir ese corte del lentículo con 2 milímetros cambiando el diámetro inicial. Es decir, si tenía 6 milímetros de diámetro inicial, ahora voy a obtener menos 0.2 milímetros en el diámetro del lentículo y aumentar 10 micras en el espesor. Si tenía 10 micras de espesor, voy a poner 20 micras para que así quede el smile inicial o el lentículo inicial quede embebido en el siguiente smile para que no haya complicaciones. Si en lo que se produce la falla es en la formación del lentículo anterior, se puede reanudar sin ningún problema. Y si se produce la falla terminando el corte lateral, se puede hacer manual. Entonces está descrito que con un crescent se realiza el corte manual y se retira el lentículo. Con respecto a las complicaciones, el desgarro de la cubierta, de acuerdo a la manipulación del cirujano. Lo que se debe hacer es simplemente aplanar esa cubierta, intentar que no queden pliegues porque pueden generar aberraciones en el paciente y poner un lente de contacto sobre él. La otra complicación más frecuente que les dije es el desgarro del lentículo, que eso se genera más en correcciones bajas, porque en correcciones bajas el diámetro o el espesor del lentículo es mucho más pequeño, entonces es más difícil de retirar todo entero y se pueden quedar pedazos del lentículo en el bolsillo. Lo que se debe realizar es aumentar el diámetro del lentículo y siempre tener los márgenes de seguridad descritos tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo para el borde libre del lentículo, para poderlo retirar. Este es un caso de un paciente que miren, que se le quedó un pedazo de plata, pues o de lentículo adentro. Hubo que hacer un segundo procedimiento con unos cambios en la ablación y pues el posquirúrgico en la imagen de la derecha, miren que tiene una recuperación muy buena. Eso con respecto al SMILE. Ahora vamos a hablar de qué otras técnicas están descritas en la córnea en cirugía refractiva, sobre todo para pacientes presbitas. Entonces aparece el cambio. La primera vez que leí esto, me extrañé, nunca lo había leído. Entonces empecé a buscar qué eran los implantes corneales. Entonces vamos a ver qué está descrito los implantes corneales para tratar la presbicia. La primera vez que fueron descritos los implantes corneales fue en 1964 por Barraquer, que se llamaba queratofaquia, y lo que se posicionó fue un lentículo aloplásico en una interfase, se realizaba un bolsillo que también era realizado con femto, y en ese bolsillo se ponía un implante de polimetilmetacrilato y se generaba como un agujero estenopédico sobre la córnea para poder que el paciente tuviera tanto visión cercana como visión lejana. Entonces era para tratamiento presbita. Había tres tipos de forma de implantes corneales, entonces descritos los implantes de remodelación que conocemos que son los anillos intrastromales, los implantes refractivos y los implantes estenopédicos. En realidad fue descrita la técnica en el ojo no dominante del paciente y se realizaba el bolsillo con el femto. Entonces, con respecto a las técnicas corneales sobre la córnea para tratar la presbicia, vamos a ver que hay monovisión, que puede ser la convencional o cruzada, tenemos el presbilasic y el uso de implantes. Con respecto al presbilasic, simplemente era moldear unas diferentes ablaciones en la córnea, fuera central, periférica o híbrida, como si estuviera moldeando un lente multifocal sobre la córnea, para que el paciente tuviera todas las distancias de trabajo sobre su córnea. Sin embargo, esto producía muchas aberraciones y entró en desuso el presbilasic y empezaron a usarse los implantes. Con respecto a los implantes, entonces había implantes refractivos en los cuales el implante tenía una fórmula dióptrica que poner en la córnea, un implante remodelador que simplemente cambiaba la curvatura corneal con el fin de realizar como si también fuera una multifocalidad sobre la córnea para que el paciente tuviera más distancias focales con mejor visión, o el uso de agujero estenopeico. Entonces, eso es lo que les hablaba un poquito del presbilasic. El presbilasic entonces es un perfil en el cual ablaciono la córnea
de forma multifocal, está descrito como un modelo que puede ser central o periférico, de acuerdo a la zona de ablación. Entonces miren que simplemente tenemos una zona de visión cercana, de visión lejana, perdón, que es la descrita ahí como en morado, una zona de visión cercana y una zona de transición con el fin de intentar evitar las aberraciones. Y el resto de la periferia es la córnea sin tratar. Tenemos un modelo central y un modelo periférico. El presbilasic inició siendo como un boom y un auge para tratar la presbicia, pero luego entró en desuso por los cambios en la biomecánica corneal y por las aberraciones producidas por el presbilasic. Y luego aparece los modelos intrastromales o el uso de dispositivos para poder tratar la presbicia y aparece el Raindrop, el Camra, que es el que les voy a tratar ahorita, el FlexiView y el IcoLens. Son dispositivos que se posicionan intrastromales en la córnea. Necesitan una profundidad mínima de 150 micras, un grosor estromal de 300 micras y un grosor mínimo también de 300 micras en la parte inferior de la córnea. Entonces vamos a ver que simplemente son dispositivos que se colocan ahí para que sean como cambien la apertura. En los pacientes que fueron tratados con el estudio en el que se empezaron a usar estos dispositivos, hasta el 82% de los pacientes estaban satisfechos o muy satisfechos con su visión. El problema es que los primeros materiales que se usaron para estos dispositivos, que eran polimetilmetacrilato, se extruían fácilmente. Entonces luego fueron migrando a otras técnicas en los materiales de estos implementos. El 13.6% de los pacientes afirmaron que adicional al dispositivo que tenían implantado necesitaban gafas para la visión cercana, inclusive más que antes de la cirugía. Entonces miren que las cifras eran variables. El CAMRA, entonces, hay 20.000 pacientes en el mundo actualmente con CAMRA. Está formado por un fluoruro de polivinilideno. Es simplemente este anillo. Es delgado, es poroso. Tiene 8.400 perforaciones entre 5 y 11 micras. Tiene un diámetro de 3.8 milímetros en la apertura central y de 1.6 y grosor de 5 micras en la apertura periférica. Aumenta la profundidad de foco, entonces hace que el paciente tenga mejor foco para visión cercana y que el paciente pueda pues, estar más libre con respecto al uso de gafas para visión cercana. Necesita un bolsillo realizado con femtosegundo de 200 a 220 micras. El desempeño del LASIK o de hacer un presbilasic versus un CAMRA y que el paciente pues esté satisfecho, hay varios. Entonces vamos a ver que hay 132 pacientes en un estudio en el que se compara el LASIK con el CAMRA. El 85% de ellos eran hipermétropes, el 11% metrópes y 4% miopes. A los 12 meses se midió la agudeza visual tanto cercana como lejana. Y vamos a ver que el 6.3% perdieron una línea de visión. Hubo que extraer 2 implantes por visión de halos y mala visión nocturna y otro por haze e hipermetropización. Sin embargo, el resto de los pacientes refirieron que no dependían tanto de sus gafas, claro que esto también depende de qué realice el paciente y cuál sea su actividad cercana, y que se sentían cómodos porque no usaban gafas. Entonces, actualmente hay 20.000 pacientes en el mundo con CAMRA, no tienen como muchos adeptos en algunas partes del mundo, sin embargo, en otros países los usan con éxito. Y eso es lo que les traía pues con respecto a los dispositivos intrastromales para la presbicia y en las otras técnicas de cirugía refractiva. No sé si tengan alguna pregunta. Cami, excelente. Muchísimas gracias por compartirnos estas nuevas técnicas. No sé si alguno de los profes o de los que están quiere aportar algo o tenga alguna duda. Muchas gracias Camila por la presentación. La idea de esta charla y es importante pues conocer las técnicas que han existido, porque algunas vuelven y así es pues la oftalmología, algunas técnicas que existieron pueden volver a utilizarse más adelante. Yo creo que las que mencionó Cami hoy, la más importante, la que tiene más probabilidad de volver a aparecer es el SMILE, que es el que tiene más estudios y le están haciendo fuerte investigación y cosas en Estados Unidos y es una tecnología de size, o sea que tiene un gran respaldo. Inclusive, pues lo que les dije, hay en Bogotá y en Cali hay descritos pues como casos con uso de SMILE.
No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Cami, Hola. muy buena Hola, conferencia. profe. Buena conferencia. Una cosa con esto es que muchas veces la tecnología nueva la tratan de meter desde lo comercial y como decía Carlos Felipe, hay que esperar que tengan buenos soportes desde lo científico. Y es lo que ha pasado con el femtosegundo en muchas aplicaciones. Por eso me parece muy importante la revisión que hiciste. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, profe. Cami, excelente, muy bien la Hola, profe. presentación. Mucho gusto, ¿cómo me le va? Súper. Ah, bueno, muy bien. Por aquí pues poniéndole mucho cuidado. Estuvo Tan muy bien lindo. todo. Excelente. Muchas Ok, gracias, profe. mucho gusto, un abracito. Un Seguimos. abracito, profe. Ok. Hola Cami, muy buena la revisión y pues no tengo pues muchas preguntas, pero está todo como muy completo y muy claro Hola, porque ya no profe. se usan tanto. Hola mi amor. Y bueno, muchas gracias por todo ese resumen muy bueno. Muchas gracias. Un abrazo. Que estén bien.